Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Un placer volver a estar aquí con ustedes. En la clase de hoy estaré explicando un tema súper interesante y de los que pues particularmente me gusta más en el estudio de la estadística, que se llama la regresión lineal. La regresión lineal, explicándoselo coloquialmente para que lo comprendan, lo que busca es establecer relaciones que se dan en distintas variables que pueden existir en una situación estadística. Por ejemplo, aquí les plasmo 5 situaciones que voy a ir leyendo y que se darán cuenta a qué se refiere esto de relacionar variables. Por ejemplo, eh, un empresario quiere determinar qué relación hay entre los precios de un determinado producto y sus ventas. En este caso se están relacionando la variable de precio, con la variable ventas. Quiere establecer esa relación, ese empresario. Otro ejemplo podría ser un psicólogo desea saber si existe relación entre el concepto que tiene un alumno de sí mismo, esa es una variable, y su promedio de calificaciones. Esa es otra variable. Un profesor está interesado en conocer de qué manera se puede predecir el rendimiento en estadística de un estudiante, esa es una variable, con base al puntaje obtenido en una prueba de aptitud en dicha materia. Esa es la otra variable. Dos variables siempre. Acá, un ingeniero precisa en determinar el tipo de relación que hay entre la capacidad de un motor y la eficacia del combustible. Y asimismo hay muchas situaciones en estadística o en la vida cotidiana donde se relacionan variables y por eso se puede utilizar la regresión. Para términos de este curso hablaremos del modelo de regresión lineal simple. Sin embargo, es bueno aclarar antes que es un modelo de regresión, es lo que yo decía. Es el que busca explicar la relación entre una variable dependiente llamado variable respuesta, ponerla en negro, en negrilla, y un conjunto de variables independientes llamadas variables explicativas. Sin embargo, como estamos hablando de modelo de regresión lineal simple, que es el que adoptaremos aquí, este simplemente ahonda la relación entre una variable respuesta o dependiente llamada y una variable explicativa o independiente llamada x. Es por eso que recibe o toma esta ecuación, que a su vez está muy relacionada con una ecuación lineal, y igual a x más b, ya que tienen la misma estructura, simplemente que le agregan el error en estadística. Por eso siempre su gráfica toma forma de línea recta, el cual aquí vamos a representar por medio de una gráfica de regresión, en donde, ojo con esto que va a ser muy importante cuando estemos utilizando el Excel, los parámetros. Fíjense que esta ecuación toma la forma finalmente de la ecuación lineal, donde A viene siendo alfa, que viene siendo los puntos de corte, ojo con esto, y B viene siendo beta, viene siendo la pendiente, o sea, el valor que acompaña a la variable independiente, que en este caso viene siendo X. Esto va a ser muy importante cuando estemos trabajando los ejercicios. Además, tenemos el coeficiente de regresión en estadística, va a estar determinado por la letra B y se denomina coeficiente de regresión de la variable dependiente sobre la variable independiente, en la cual pueden darse tres casos: que este valor, coeficiente de regresión, sea 0, que sea mayor que 0 o que sea menor a 0. Pueden ocurrir esas tres situaciones. Cuando es igual a 0 significa que para cualquier valor de x, la variable y siempre será una constante, es decir, nunca va a cambiar. Que si x toma un valor de 0, y siempre les va a dar una constante. Si es mayor que 0 nos indica que al aumentar el valor de x también aumentará el valor de y. Y si es menor que 0, al aumentar el valor de x, el valor de y va a disminuir. Matemáticamente, el valor de A y el valor de B en el modelo de regresión se calculan de esta forma, un poco abstracta. Con Excel veremos que no hay necesidad de utilizar estos cálculos. Y para no complicarlos, tenemos aquí lo que es la correlación, que también va a ser muy importante, que lo único que permite es determinar la asociación que se da entre dos variables cuantitativas. ¿Asociación en qué sentido? En el sentido de que
permite mirar si una variable aumenta con respecto a la otra, o si disminuyen ambas, o si una aumenta y la otra disminuye. Se mira esa asociación entre las variables. Y suele hacerse mediante un diagrama de dispersión, que es lo que vamos a también a mirar cómo se hace por medio de la herramienta Excel. Esto permite buscar un coeficiente de correlación llamado Pearson, que evalúa específicamente la adecuación a la recta lineal que se da entre las dos variables. Este permite medir o cuantificar el grado de asociación entre las dos variables. Es lo único que hace el coeficiente de correlación, el nivel de asociación, y siempre va a dar un número. Si da un valor alto es porque existe bastante asociación entre las variables. Este coeficiente de correlación trata de medir la dependencia lineal que existe entre las dos variables. Es lo que dijimos. Y su cuadrado se denomina coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación se diferencia del de correlación, ya que nos indica el grado de ajuste a la recta de regresión a los valores de la muestra. Puede interpretarse como la proporción de la variabilidad que existe únicamente en la variable independiente y, que es explicada por la variable independiente x, para la variable dependiente y con respecto a x. Entonces, aquí dicen una relación entre el coeficiente de determinación R cuadrado y el coeficiente de correlación lineal. Es muy importante tener clara la diferencia entre cada uno de ellos. El coeficiente de determinación R lo que te hace es medir la proporción de la variable dependiente explicada por la independiente, es decir, la proporción de Y con respecto a X. En cambio R, el coeficiente, y ponemos en cambio, R o coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre las variables, cuán asociadas están estas. Entonces, para realizar los ejercicios en Excel siempre vamos a buscar eso. Miren, para que lo tengamos en cuenta. El coeficiente de determinación se los pueden pedir, que es la proporción que existe entre la variable independiente con la dependiente. También les pueden pedir el coeficiente de correlación, que es el grado de asociación entre las dos variables. Les pueden pedir por aquí está el diagrama de dispersión, que ese se efectúa con base en los valores que tienen las variables, la dependiente y la independiente, y también les pueden pedir la ecuación del modelo, que va a tener la forma de la ecuación lineal. Entonces, vamos a realizar en Excel dos ejercicios donde se aplique esto que acabamos de explicar. Siempre es importante que ustedes mismos identifiquen cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Ojo con eso. Por ejemplo, aquí dice, un centro comercial es exitoso en función de la distancia en la que se encuentra, en kilómetros, a la que se sitúe de un núcleo de población. A continuación se presenta la siguiente información. Por ejemplo, si la distancia es de 15 kilómetros, es probable que a ese centro comercial asistan 8 clientes. kilómetros. Sino que aquí está copiado como por imagen, me parece. 15 kilómetros, ahí se ve. Entonces es probable que asistan 8 clientes. Vamos a borrar este 8 de aquí. Ok. Si la distancia en kilómetros es de 19, es probable que asistan 7 clientes al centro comercial. Si es de 25 kilómetros, que asistan 6. Que si es de 23, asistirán 4 y así sucesivamente. Entonces, aquí la variable independiente, ¿cuál viene siendo? La variable independiente viene siendo la distancia. ¿Por qué la distancia? Porque la distancia te condiciona el número de clientes. Es decir, los clientes dependen de la distancia a la que se encuentra el centro comercial, ya que siempre va a ser independiente X distancia. Por ejemplo, el Portal del Prado, la distancia en la que se encuentra de N personas, sí o sí esa distancia siempre va a ser así, nunca va a cambiar con respecto a cierto grupo de personas. Con respecto a otro grupo puede cambiar, pero con un grupo de personas en específico siempre va a ser. Lo mismo la distancia de Buenavista o de Villa Country o de... ¿Cuál es el otro? Miramar. Tantos que hay en Barranquilla. Entonces,
Siempre van a existir esas distancias. Lo que va a variar con base en las distancias es la cantidad de personas. Entonces, por eso yo aquí pongo que Y, vamos a poner aquí Y en color rojo, viene siendo la variable dependiente, que son la cantidad de personas, y X, que son las distancias, viene siendo la variable independiente. Entonces, nos dan estos valores y nos preguntan, primero, calcular la ecuación de regresión y su diagrama de dispersión. 2. Si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, ¿cuántos clientes puede esperar? Interesante. Si desea recibir a 5 clientes, ¿a qué distancia del núcleo de población debe situarse? Preguntas que podemos resolver con base en la ecuación cuando la calculemos. Entonces, siempre que vamos a hacer esto de la regresión, hay que darse cuenta de si está activo el comando de análisis de datos en estadística. Entonces, yo me voy a archivo, opciones, complementos, después me voy a ir y acá donde dice herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA o B pequeña, B de grande, A. Le damos a aceptar y eso qué va a hacer. De pronto aquí en mi computador no me aparece. De pronto en otros computadores sí les aparece enseguida en la entrada algo que dice análisis de datos. En caso tal de que la mayoría tenga mi Office actual, tiene que irse donde dice datos y análisis de datos. Le dan a activarlo. Cuando vayan a datos, se van acá donde dice análisis de datos. Él ahí pues digamos que está cargando, dependiendo que cuán rápido sean sus computadores, él proyectará. En este caso el mío está tardando un poco, pero ya apareció. Ahí está. Voy a buscar en todos estos comandos que aparecen aquí el comando que dice regresión. Regresión porque estoy trabajando regresión. Le voy a aceptar y me pide un rango Y de entrada. Solamente voy a seleccionar los datos de Y sin incluir la letra Y. Debo ser muy cuidadoso con eso. Simplemente Y. Y luego me voy a un rango de entrada X. Selecciono simplemente los valores de X. Luego, donde dice residuos, residuos estándares, gráficos residuales y curva de regresión, esto lo hago para que me pueda proyectar mi gráfico de dispersión. Y donde dice rango de salida le doy también clic y busco una celda de Excel diferente a los datos donde yo quiera que me proyecte la respuesta, por ejemplo. Pero antes debo darle aquí y buscarla. Debo darle clic donde debo seleccionar, miren. Esto no estaba, pero no estaba el circulito. Yo seleccioné el circulito y luego me voy acá a clic a su comando y selecciono una celda, digamos, esta celda de aquí. Y ahora sí le doy a aceptar y me van a salir un montón de cosas que ustedes no se asusten. Simplemente ya me sale todo resuelto el ejercicio. Súper bueno, súper fácil. Por ejemplo, miren, el coeficiente de determinación R cuadrado, que acuérdense que yo les había dicho que era el coeficiente de correlación R cuadrado permite es una proporción entre la variable independiente, entre la variable dependiente Y y la variable independiente X. Miren que esa proporción dio bastante alta, 0,90. Y el coeficiente de correlación, que es este que está acá primero, también dio alto, que es el nivel de asociación entre las dos variables. Estos dos valores cuando me los pidan, ya yo los tengo, pero no me los pide el ejercicio hoy. Me pide es la ecuación, que es lo que a mí más me interesa. Entonces acuérdense que la ecuación de regresión lineal simple siempre va a tener la forma y igual, vamos aquí a insertar símbolo, era alfa de x más beta. Más el error, que por lo general pues, se suele omitir. Sin embargo, dijimos que esto tiene la forma de la ecuación lineal. La ecuación lineal, ¿qué forma tiene? Y igual a x más b. Resulta y pasa que en todos estos comandos que se obtienen aquí como respuesta, esto que está aquí va a ser clave.
porque me van a determinar la ecuación. Acuérdense, habíamos dicho A, ¿qué representa? A representa la pendiente, lo dijimos en las diapositivas, y B, ¿qué representa? Los puntos de corte o el punto de corte. Entonces, A viene siendo la pendiente o el valor que acompaña a la X. Aquí tenemos que la intercepción es sinónimo de punto de corte y nos dicen que la intercepción fue de 12,05, o sea que el punto de corte viene siendo 12,05 y la variable x1 va a significar el valor de la pendiente o el valor que acompaña a la x, que en este caso es menos 0,284. Tomemos tres cifras decimales, aquí 12,053. Entonces, si yo quiero armar mi ecuación, va a ser igual a y igual el valor de A, que en este caso viene siendo menos 0,284, X más el punto de corte que viene siendo 12,053. Y esta viene siendo mi ecuación de regresión. Muy fácil todo, la verdad, con esta maravillosa ayuda que nos ofrece Excel. Todo se nos facilita. Ecuación de regresión lineal. Entonces, simple. Ahora, con base en esta ecuación es que yo siempre puedo responder pequeñas preguntas que suelen surgir de la ecuación. Por ejemplo, si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, ¿cuántos clientes pueden esperarse? Es una predicción que podemos hacer con base en la ecuación. Por eso aquí es muy importante que ustedes busquen la ecuación para poder predecir. Por ejemplo, aquí me están diciendo que si el centro comercial estuviera a 2 kilómetros, es decir, que X sea ¿cuánto? Si X es igual a 2, me están preguntando cuántas personas irían al centro comercial, es decir, el valor de Y. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Voy a reemplazar en la ecuación de regresión donde está la X por 2, es decir, Y va a ser igual. Pero en este caso acuérdense que como vamos a resolverlo por Excel, tengo que poner Y acá y acá debo poner de otra celda igual. Menos 0,284 multiplicado por el valor de X, que en este caso es 2, sumado con 12,053. Y eso nos da el valor de 11,485. Acuérdense que nunca pueden haber 11,485 personas. Se aproxima más a 11. Esto quiere decir que si X, es decir, si el centro comercial está a 2 kilómetros, asistirán 11 personas. Entonces aquí la respuesta, ¿qué sería? La respuesta sería, si el centro comercial se sitúa a 2 kilómetros, ¿cuántos clientes puede esperar? Esto sería aproximadamente 11 personas. Aquí en la primera pregunta, la ecuación de regresión ya la tengo, entonces la copio, copiar y la pego. Me están pidiendo el gráfico también, pero yo el gráfico se lo voy a mostrar ahora de último, el gráfico del diagrama de dispersión. Primero vamos a responder las preguntas. Entonces aquí decía, si se desea recibir a 5 clientes, ¿a qué distancia del núcleo de población debe situarse? Es decir, ahora es lo contrario. Si hay 5 clientes, ¿a cuántos kilómetros se espera que esté la persona en el centro comercial? Es decir, o a cuántos kilómetros se espera que esté el centro comercial de esas 5 personas, por así decirlo. Tenemos que Y viene siendo igual a 5, porque va a haber 5 personas, entonces debo calcular a X. Pero resulta y pasa que en la ecuación que tengo acá, debo despejar a X. Como pueden darse cuenta, el valor 12,053 está sumando, es decir, que va a pasar a restar. Hagámoslo paso por paso. Quedaría algo así, mira, Y menos 12,053, porque quiero despejar a X, va a ser igual a menos 0,284X. Pero como quiero despejar es a X menos 0,284 que está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces queda Y menos 12,053 dividido entre menos
284 es igual ¿a quién? A X. Entonces, ya yo lo único que voy a hacer es que voy a reemplazar el valor de X, el valor de Y en esta fórmula que me quedó acá. Entonces va a ser igual. ¿Cuánto vale Y? Y vale 5 menos 12,053 dividido entre paréntesis menos 0,284. Y eso nos va a dar 24,8 que aproximadamente también vendrían siendo aproximadamente 25 kilómetros. Es decir, que a 5 personas, cuando se espere que estén 5 personas en el centro comercial, la distancia del centro comercial a ella será de 25 kilómetros. Entonces aquí respondemos la pregunta. Si desea recibir a 5 clientes, ¿a qué distancia núcleo de población debe situarse? Entonces aquí sería aproximadamente a 25 kilómetros. Y ya he respondido el ejercicio. ¿Qué es lo único que haría falta? Es el gráfico de dispersión, su diagrama de dispersión, que el mismo programa Excel también te lo da. Mira, debo explorar un poquito más para acá. Aquí. Este que dice curva variable x1, curva de regresión ajustada. Este es el diagrama de dispersión. Yo le doy aquí copiar o cortar más bien y me lo pongo para acá arribita para que sea más claro. Observa, donde la variable x1 significa la cantidad de kilómetros y y vienen siendo las personas. Por ejemplo, cuando los kilómetros eran de 40, apenas una persona iba al centro comercial, observa. Cuando era de 34 aproximadamente aquí, ¿iban cuántas personas? 2. Mira que las gráficas coinciden. Entonces, cuando yo les pida resolver estos ejercicios, estas respuestas las van a copiar en Word. Por ejemplo, ustedes abren su archivo en Word. Voy a hacer todo para que vean cómo quiero que lo respondan. O sea, ustedes van a juntar al final su archivo en Excel, pero sus, digamos, por así decirlo, respuestas van a estar en Word. Sino que ahora está un poco lento porque le activé, tengo que activarle el antivirus al computador, entonces está un poco lento, pero el punto es que ingresen a Word, coloco como su profe, y copien la gráfica y las respuestas a las preguntas, la tablita. Ahorita si de pronto está un poco más rápido lo hacemos. Entonces, hagamos un ejercicio 2. Permítanme acá que hablé tanto que me dio sed. Hagamos un ejercicio más. Dice, en 17 observaciones realizadas a cierto material se obtuvieron los valores presentados en la tabla. Calcula diagrama de dispersión, ecuación de dispersión y una predicción para Y cuando X vale 32.05. Aquí ya está muy fácil porque me dicen que la variable independiente X es la presión y la variable dependiente Y es la temperatura. O sea, la temperatura depende de la presión, por así decirlo. Entonces ya lo único que tengo que hacer es, ya no tengo que hacerlo de opciones acá porque ya lo activé ahora mismo. Simplemente tengo que irme aquí a datos, análisis de datos, regresión, aceptar, borro el rango de entrada porque ya es otro ejercicio. Ya están seleccionados los residuos estándares, gráficos, para que les aparezca el gráfico. Rango de entrada Y, selecciono la temperatura, que es la variable dependiente. Rango X entrada, selecciono la presión, que es la variable independiente. Y en el rango de salida ya tengo una celda donde quiero que salga, que es acá. Entonces le doy a aceptar. Aquí pasó algo. En el rango de salida
quiero que me lo ponga ¿dónde? Quiero que me lo ponga, por ejemplo, aquí. Y le doy entonces a aceptar. Ok. Y ya me sale todo el montón de información. Tipo, como les dije ahorita, si les pidieran el coeficiente de correlación lineal y el coeficiente de determinación, que el coeficiente de correlación lo que da es la alineación de los datos de las variables y el coeficiente de determinación es la proporción entre la variable dependiente con respecto a la independiente, ustedes y el error, miren aquí, si se lo quisieran agregar a la ecuación, también ya les aparece, porque acuérdense que la fórmula es y igual alfa de x más beta más el error. Aquí les aparece el error. Que yo en el ejercicio anterior no se lo agregué. Entonces, lo primero que me piden es el diagrama de dispersión. Miren, eso sale por acá. Es este que está aquí. Lo corto. Dice siempre la curva. No el de los residuales, siempre es el otro. Aquí yo pego mi diagrama de dispersión. Bien bonito. Claramente corresponde porque observe. Mira, cuando la presión es de 195, la variable independiente, la temperatura es de 20 aproximadamente. Y miren que en la presión cuando es de 200 los datos están bastante juntos, por así decirlo. No existe variabilidad, por así decirlo, en términos de varianza. Y ahí tenemos nuestro gráfico de dispersión. Vamos a calcular la ecuación de dispersión, siempre teniendo en cuenta que la ecuación de dispersión tiene la forma y igual insertar. Viene siendo alfa de x más beta. Y esto tiene la misma estructura de la ecuación lineal, y igual a x más b, donde a viene siendo la pendiente o el valor que acompaña a la x, y b viene siendo el punto de corte o intersecto, punto de intersección o corte. Entonces aquí ya tenemos que a viene siendo este valor que está aquí, que acompaña a la variable, que es 0,52. Y tenemos que la intersección OB viene siendo menos 81,063,72. Pongamos tres cifras. Aquí puse 3, entonces aquí pongo 3 también. 2. Entonces, la ecuación vendría siendo y igual a que viene siendo 0,522x más, pero como acá está negativo, sería menos 81,063. Esta vendría siendo la ecuación modelo de regresión dadas esas variables presión y temperatura. Entonces aquí la ecuación la pego. Bueno, me parece que no la copié. Tengo que copiarla con calmita. Y la pego aquí, la ecuación de regresión. Y la señalo con rojo. Entonces ya yo tengo el diagrama y también tengo la ecuación. Ahora, una predicción para y cuando x vale 32.05. O sea, me dicen que ahora x vale 32.05. O sea, si la presión fuera de 32.05, ¿cuánto sería la temperatura? Eso es lo que nos están preguntando claramente. Entonces, debemos reemplazar en la fórmula donde está la x por 32.05. Entonces sería, debo buscar el valor de y. No sé cuánto es. Entonces aquí yo le doy igual. Sería 0.522 multiplicado por el valor de x, que es 32.05, menos, aquí debo ser cuidadoso y cerrar paréntesis, ya que acuérdense que uno siempre realiza las multiplicaciones y luego de realizar la multiplicación es que hace la resta. Menos 81,063. Y eso nos da menos 64.3329. Es decir, si la presión es de 32, la temperatura será de menos 64,33.
3329. ¿Y por qué estos resultados tienen mucha lógica? Ahora, vamos a primero a poner la respuesta aquí en el enunciado. ¿Por qué estos ejercicios tienen mucha lógica? Porque miren, ya les digo, analicen. Cada vez que la presión era más alta, la temperatura tenía un valor por decir alto. Mira, cuando era de 212, su temperatura era de 30. La presión fue disminuyendo a 194 y la temperatura fue disminuyendo a 20. Ahora la presión todavía disminuyó mucho más a 32. La temperatura pues tuvo un valor negativo porque obviamente eh, si la presión disminuye, la temperatura disminuye en este caso. Entonces ahí tenemos el ejercicio. Yo les decía era que cuando ya lo resolvieran y estuvieran en Word, si no es que no sé por qué no me hable ahora mismo el comando Word, pero sin caso tal de que no pueda abrirlo, la idea es que ustedes en un archivo Word, bueno, ya me abrió, miren. Mientras él abre, la idea es que ustedes en un archivo Word respondan las preguntas, es decir, escriban estas preguntas, escriban la tabla, antes que nada la tabla, el enunciado, las preguntas y las respuestas bien copiado. Este archivo ustedes lo pueden pegar en Word, el gráfico de dispersión. Acá tengo ejercicios mucho más interesantes. Fíjense, este lo hice yo antes, entonces tal vez se los ponga y lo mismo acá. Este sí, 4 ejercicios con los que podríamos trabajar. Yo les voy a mandar este Excel y también les voy a mandar las diapositivas. Entonces, gracias muchachos por su atención y espero que haya